Buenos días. Bueno, quería agradecer en primer lugar también a la doctora López Criado y a los organizadores del curso por la invitación y también por la elección del tema, porque para mí es de interés, no solo por lo que implica, sino también porque he desarrollado parte de mi trabajo investigador en este ámbito. Y bueno, también da la enhorabuena por el 30 aniversario o 30 jornadas de este curso y más con los compañeros que inauguraron esta jornada. Enhorabuena. Bueno, este tema es bastante amplio, daría para un congreso entero, pero bueno, intentaré dar un mensaje claro y unos tips prácticos que nos puedan servir a todos. ¿Por qué los disruptores endocrinos importan en nuestro ámbito? ¿Está de moda? ¿Aparece en las redes sociales? ¿O realmente sí lo podemos considerar un verdadero problema de salud? Partimos de una preocupación a nivel mundial del incremento de determinadas patologías, por ejemplo, el cáncer hormonodependiente, o también la obesidad o el síndrome metabólico. Están incrementando, pero no todos estos cambios que estamos viendo se pueden deber a los cambios en el estilo de vida. En el 2012, el grupo de Sorensen hizo una revisión en cuanto a la edad de la menarquia y se vio una tendencia desde mediados del siglo XIX hasta principios del XXI en la disminución de la edad de aparición de la menarquia, de los 17 a los 13 años. En cuanto a la calidad seminal, también estudios realizados a principios del siglo XXI, se vio que un deterioro tanto en Europa como en Estados Unidos de la calidad seminal en muchos parámetros. En este sentido, el grupo de Nicolás Olea, que es referente internacional en investigación en disrupción endocrina y salud, y además de aquí de Granada, hizo un estudio en Almería, en estudiantes de Almería de calidad seminal, y lo replicó a los 10 años en un grupo similar en Murcia. Y también en 10 años han visto una tendencia en empeoramiento en diferentes parámetros de calidad seminal. Partimos de una preocupación de lo que estamos observando en salud y empezamos a observar, a buscar posibles causas. En nuestro ambiente actual vemos alguna diferencia respecto a lo que teníamos a mediados del siglo XX, finales. ¿Alguna diferencia hay? Otro ejemplo. ¿Qué tienen en común estas dos moléculas? Fundamentalmente los anillos aromáticos y los grupos fenólicos, y que ambas moléculas tienen afinidad y tienen actividad hormonal. La de la izquierda es el dietiletilvestrol. Todos lo conocemos como un fármaco que se utilizó en los años 40-50 para las mujeres que tenían amenaza de aborto. Y se demostró su incremento, el incremento de determinadas patologías en las hijas de esas madres, en cuanto al cáncer de células clave de vagina, a cáncer de mama, cáncer de páncreas, entre otras patologías. A la derecha tenemos el bifenol A. El bifenol A es una sustancia química que se sintetizó hace más de 100 años y que se ha utilizado en la industria para el plástico, para mejorar su elasticidad, flexibilidad y transparencia. Y sabemos que tiene actividad hormonal mucho menos potente que la hormona biológica, pero es que no estamos solamente expuestos a bifenol A, estamos expuestos a muchas cosas más. Aquí, ¿qué vemos? Aquí ya me meto en la parte de la ecografía. Una niña, genitales ambiguos, que llamaríamos. Puede ser una niña con los genitales hipertrofiados o un niño con un problema en el desarrollo. Bueno, de ahí partió una de las principales investigaciones que surgieron aquí en Granada. Pues, partieron de la preocupación de un incremento en la detección de Cryptorchidea hipospadia en niños de aquí de Granada. Eso partió de Mercedes Noguera, una uróloga del Hospital Clínico. Y ahí se unió con Nicolás Olea y hicieron un estudio y vieron que había más incidencia de este tipo de patología en hijos de madres expuestas a agricultura intensiva. Ahí ya estamos viendo que no es solamente la toxicidad aguda directa por la exposición a tóxicos, sino que también estamos viendo efectos en el desarrollo. Y ya ahí llevó a la definición del síndrome de higienización testicular por el grupo de Zuckerberg a principios de siglo, que había visto que la exposición prenatal a sustancias químicas que hacían un desbalance entre el efecto androgénico y antiestrogénico
podría generar patologías no solo en la descendencia al principio, con la anomalía en el desarrollo genital, sino también a largo plazo, con la alteración de la calidad espermática y también cáncer testicular y cáncer de próstata. ¿Qué parte puede ser genética o qué parte puede ser debida al medio ambiente? ¿Y cuál puede ser las causas de estas observaciones? Os pongo un contexto. En el último siglo se han sintetizado más de 350.000 sustancias químicas, de las que no se ha hecho una evaluación del riesgo, como ahora os explicaré. 2.000 de estas sustancias tienen demostrada actividad hormonal, son disruptores endocrinos. Y lo malo es que de estas se han hecho sustituciones de las que no se ha evaluado el riesgo en cuanto a salud en este sentido. Estamos viviendo un experimento poblacional. La evaluación del riesgo no es completa y estamos expuestos. La exposición es ubicua. Surge la discusión de que realmente los efectos en salud puedan no ser tantos y que estas sustancias químicas han favorecido el progreso. Y eso también es de los principales motivos esgrimidos para no aplicar leyes, para no avanzar en lo que es la prevención en salud. Pero la evidencia científica pensamos que ya es más que sólida para ir haciendo algo. Y no solo el punto de vista de salud, sino que lo que importa a la economía, ya sabemos que los efectos en salud, debido a los disruptores endocrinos, tienen un importante coste económico. Creo que la mayoría de los asistentes a este curso ya saben que es un disruptor endocrino. La Organización Mundial de la Salud lo define como sustancia o mezcla exógena que altera las funciones del sistema endocrino y, en consecuencia, produce efectos adversos para la salud en un organismo intacto, inicialmente no expuesto, y también a su descendencia. Y además con unas peculiaridades que comentaré más adelante. La sospecha surgió de observaciones a nivel ecológico en los años 60. En la fauna se empezaron a observar feminización, alteraciones en la reproducción, fracaso reproductivo también, en aquellos escenarios en los que se conocía una exposición química. De ahí partió la hipótesis de lo que era la disrupción endocrina y su efecto en el desarrollo. ¿Y cuál era el mensaje de estos trabajos? Que los sistemas reproductivos de vertebrados son sensibles a esas señales hormonales y lo que está afectando a la fauna también puede afectar a lo humano. De ahí partimos de la plausibilidad biológica. Tenemos datos ecológicos en la fauna, tenemos también ensayos in vitro y cientos de miles de estudios a nivel internacional que están demostrando estos efectos. El último libro publicado por el profesor Olea, Librete de Tóxicos, lo recomiendo, es inspirador pero también aterrador. ¿Y cuáles son nuestras vías de exposición? Fundamentalmente a través de la alimentación, desde la producción de los alimentos o las bebidas, o en el envasado o en la distribución. También a través de la vía aérea o la dérmica por contacto con productos de consumo personal, de cuidado personal, o también en el ambiente del hogar y en la ropa. A destacar que esta exposición, como decía, es cotidiana, todos los días, y además inadvertida. No sabemos a qué estamos expuestos. ¿Y qué características tienen estas sustancias a las que estamos expuestos? Hacen efecto a muy baja dosis. No es solo una molécula, como comentaba, sino que son miles. Y que pueden tener un efecto combinado, es lo que llamamos el efecto cóctel. Y además tenemos unos periodos críticos de exposición que son los que nos interesan a nosotros, como son la vida fértil, el periodo intrauterino, el embarazo, la infancia y luego los cambios hormonales importantes que se producen en la pubertad y la adolescencia. Y sabemos que los efectos pueden ser irreversibles, afectando al crecimiento, al neurodesarrollo, a nivel metabólico, como el síndrome metabólico de la obesidad, a nivel inmunitario, reproductivo, el cáncer o a nivel de patología cardiovascular. Los mecanismos de acción descritos de este tipo de sustancias químicas, pues bueno, simulando a la hormona, como agonistas o antagonistas de hormonas, de los receptores, alterando también su síntesis, transporte o el metabolismo, interfiriendo con la señal celular y también a nivel epigenético y produciendo daño también en los órganos diana. Sabemos que estas hormonas no tienen la típica, no sé si se ve ahí, curva de relación dosis-efecto, no es monotónica, sino que tienen diferentes efectos. No solamente
tenemos que evaluar una sola sustancia, sino que el efecto combinado de todas las que podemos estar expuestos, que es el efecto cóctel, y también el momento crítico de la exposición. No es lo mismo en la exposición en la edad adulta que en el periodo intrauterino, que es el periodo de más vulnerabilidad. ¿Qué tipo de sustancias están descritas? Las persistentes, aquellas que se acumulan en nuestro organismo, habitualmente porque son lipofílicas, se van a la grasa, como son los pesticidas, como el DDT, o aquellos a los que sí nuestro organismo lo elimina, pero estamos expuestos diariamente a ellos, que es lo que se llaman pseudopersistentes. Os comentaba el tema de que la disrupción endocrina o la exposición a estas sustancias depende del momento en el que se produzca la exposición. Y nosotros tenemos esos periodos intrauterinos, los primeros meses de vida y también la pubertad, como periodos más críticos en los que tenemos que vigilar esa exposición. Y el concepto de la programación fetal, que nos interesa a nosotros mucho. El mismo nivel de exposición puede tener efectos distintos, como comentaba, según el momento, en especial en el momento de la diferenciación sexual y la organogénesis. De ahí el concepto de los 1000 días, propuesto por Baker en el 89, la hipótesis de Baker, o de programación fetal, y nuestro objetivo va a ser reducir o minimizar esa exposición hasta los primeros 1000 días, desde la concepción hasta los 2 años de vida, porque se ha visto que protegiendo los efectos que se produzcan en esos 1000 días tienen relación con la salud en la edad adulta. Desde hace más de 30 años, el grupo de investigación en el que trabajaba viene estudiando el efecto de estas sustancias químicas como actividad hormonal y su impacto en la salud. ¿Qué hemos aprendido estos años? Lo que os decía, la exposición es universal, es inadvertida. Estamos expuestas diariamente a toda nuestra vida, además a muchos compuestos. Los efectos en salud son biológicamente plausibles, como os decía antes, y que el efecto combinado, que era el efecto cóctel, resulta de la exposición a esas mezclas de los disruptores endocrinos. No obstante, y la exposición de los periodos críticos que os comentaba. Es preocupante que a día de hoy los límites legales de exposición están todavía basados en el estudio toxicológico clásico, una sola sustancia, efecto dosis-respuesta, no en el efecto cóctel y a dosis baja. La evidencia científica existente a día de hoy nos muestra que la exposición crónica a largo plazo, en concentraciones muy variables de un gran número de estos disruptores endocrinos, durante esas ventanas especiales de vulnerabilidad, está asociada con múltiples patologías a nivel, sobre todo, infantil. Malformaciones neurogenitales, bajo peso, prematuridad, neurodesarrollo, alteraciones hormonales, adelanto de la pubertad, cáncer infantil, problemas respiratorios, obesidad, problemas metabólicos y también en la edad adulta. El cáncer hormonodependiente, infertilidad, calidad seminal, enfermedades ginecológicas como endometriosis, sangrado uterino anormal, ovario poliquístico, diabetes, síndrome metabólico, problemas cardiovasculares, inmunológicos, patología del tiroides, otras hormonales como la hipovitaminósido D y por el efecto de esta sustancia a nivel hormonal, como comentaba. Y os cuento ahora algunos de los estudios que realizamos en Granada. A partir del estudio de cristorquídea y pospadias que se empezó en Granada, se estableció una cohorte de madres e hijos para hacer ese seguimiento y ver la exposición y el efecto en salud. Se reclutaron cerca de 350 madres e hijos y se ha realizado ese seguimiento. La matriz en la que se estudió la exposición fue la placenta, porque es donde se produce ese intercambio, y se homogenizaba, se batía un batido, y ese extracto era el que se analizaba la presencia de sustancias, sobre todo plaguicidas y otro tipo de disruptores, y también se hizo un bioensayo. Ese extracto se ponía en una placa con células de cáncer de mama para ver su heterogeneidad fundamentalmente, entre otras acciones. A nivel nacional, posteriormente se estableció una cohorte multicéntrica, que es el proyecto ISMA, y se adhirió Granada. Son 7 cohortes, 3 preexistentes, como fue la de Granada, que el seguimiento era desde el nacimiento, y se añadieron 4 con seguimiento del primer trimestre. Y en total se están siguiendo a 4.000 parejas, madres e hijos. Las líneas de investigación prioritarias se centran en el crecimiento, en la obesidad, neurodesarrollo, salud respiratoria,
pubertad y alteraciones hormonales y también salud cardiovascular relacionada con la exposición a contaminantes ambientales, uno de ellos los disruptores endocrinos. Os cuento algunos de los resultados principales de lo estudiado en estas cohortes. Los ftalatos están entre los compuestos químicos más disruptores endocrinos más estudiados y se utilizan para ablandar el plástico, fundamentalmente el PVC, entre otras sustancias. Están presentes también en los cosméticos. La característica es que no son persistentes, no se acumulan, pero estamos expuestos diariamente a ellos. Y se ha demostrado su actividad fundamentalmente antiandrogénica, considerándose tóxicos para el sistema reproductivo, y se ha visto que tiene efectos adversos en cuanto a fertilidad, obesidad, resistencia a la insulina, asma, alteraciones del neurodesarrollo, aparte de disfunción tiroidea. Debido a esta evidencia, pues las instituciones a nivel europeo han ido estableciendo una serie de normativas prohibiendo su uso en juguetes infantiles, en los plásticos, también en cosméticos, reduciendo también su uso en materiales de conservación de alimentos, incluso en el uso en dispositivos médicos. El problema es lo que os comentaba en cuanto a la sustitución por la industria. Se han sustituido por otras sustancias en las que no se ha evaluado este riesgo. Necesitaríamos otra vez otros 30 o 40 años para evaluar ese riesgo. Otro de los compuestos de interés es el bifenol A, que se emplea en resina de epoxi, en plásticos, en aditivos de otros plásticos como el PVC. Tampoco es persistente, pero estamos diariamente expuestos. Se ha visto su actividad como estrogénica y antiandrogénica, es la exposición durante el embarazo. Está asociado con infertilidad, alteraciones hormonales, obesidad, asma, trastorno de la conducta o incluso hipertensión. Repetimos un poco la misma historia que con los ftalatos. A nivel legislativo, pues también se ha ido restringiendo su uso. No sé si acordáis los biberones que ponían BPA free, chupetes BPA free. Pues también se eliminó su uso en envases alimentarios para niños menores de 3 años, en la prohibición para su uso en el papel térmico, los tickets de la compra, y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria recientemente redujo el límite considerado seguro hasta en 10.000 veces. Pero bueno, como os comentaba también antes, los sustitutos que se han planteado, bifenol S, bifenol F, ya tenemos estudios en los que se demuestra que tienen actividad similar al bifenol A. También quería hablar de los parabenes. Este tipo de sustancias químicas se han estudiado algo menos, pero los tenemos también presentes en productos sanitarios, de cuidado personal, farmacéuticos. También son aditivos de plástico en los embalajes alimentarios porque se utilizan como conservantes. Se ha visto que tienen actividad también estrogénica. No son persistentes porque los eliminamos, pero estamos también expuestos diariamente, y se ha asociado con resultados adversos al nacer, disfunción tiroidea, problemas de comportamiento, respiratorio alérgica, alergia e incluso cáncer. En nuestra cohorte de Granada, la cohorte INMA Granada, en el seguimiento que hicimos a lo largo de los años, se hizo una batería completa de neurodesarrollo a los 4 años, y la presencia de bifenol A y algunos parabenes en la placenta al nacimiento se asoció con peor desempeño a nivel cognitivo. La teoría es que afectaban al metabolismo tiroideo y a la función tiroidea, que es clave en el neurodesarrollo durante la etapa prenatal e infantil. A los 9-10 años volvimos a seguir a estos niños de Granada y, entre otras cosas, también se hizo una batería de neurodesarrollo completa, y eso sí, lo que orinaban esos niños el día de la exploración de bifenol A se asoció a peores puntuaciones en algunas escalas del comportamiento. Ya hemos visto los efectos que tienen, algunos de esos efectos que tienen las sustancias químicas en la salud infantil. Y por ponerlo en contexto de la ubicuidad de la exposición, en 2018 el Grupo de Investigación estudió dispositivos médicos en la UCI de este hospital, del Virgen de las Nieves, en cuanto a catéteres, chupetes, tiritas y otros dispositivos. Cogió esos dispositivos, hizo un extracto, analizó la presencia de este tipo de disruptores endocrinos, sobre todo pues, los ftalatos, los bifenoles, incluso hizo bioensayos con ese extracto. Y midió en la orina de esos niños la presencia de estos compuestos, y la verdad es que los resultados eran bastante preocupantes. En el otro sentido, en mujeres que vemos nosotros, la exposición materna
supone exposición y acumulación de este tipo de sustancias, sobre todo aquellas que son lipofílicas, la mamá sobre todo es grasa. Entonces, todo el bagaje de exposición que tiene esa madre lo podemos ver en esa leche, pero también puede ser una vía de exposición en el neonato, en las primeras etapas de vida. Y eso se estudió aquí también en el banco de leche de este hospital. Se estudiaron 85 muestras de donantes de leche materna y se vio la presencia de múltiples de estos compuestos. Y recientemente, partiendo de una cohorte prospectiva que hicimos conjuntamente los dos hospitales, el estudio Premont para el estudio de la preeclampsia, en un subgrupo de estas mujeres, que fueron 1000 del hospital clínico, analizamos la exposición a los perfluorados, aquellas sustancias que se utilizan en las sartenes como antiadherentes, entre otras aplicaciones, y vimos la exposición que, bueno, en este tipo de gestantes, la sangre que le sacamos en la semana 11-13, fundamentalmente había 3 perfluorados presentes. Y en un estudio preliminar se observó que había mayor incidencia de preeclampsia asociado a la exposición a 2 de estos perfluorados o a la sumatoria de estos perfluorados. Y a todo lo puesto previamente le tenemos que añadir los microplásticos, aunque este tema daría para otra sesión. ¿Y en el qué marco normativo nos ampara y protege? Hay más, pero tiene bastantes limitaciones. La regulación ha sido creciente a nivel europeo e internacional en los últimos 5 años, pero llega tarde respecto a la evidencia científica. Se ha tardado más de 30 años en reducir los niveles seguros del bifenol A. Por tanto, vamos 30 años tras demostrarse el efecto adverso de estas sustancias. Se requieren muchos estudios epidemiológicos, mucha inversión económica para intentar demostrar. ¿Por qué no le pedimos a la industria que demuestren su inocuidad antes de pasarla al mercado? La ley está cambiando, pero mientras pasan otros 30 años para demostrar, apliquemos el principio de precaución. La estrategia de la industria y de algunas políticas, también influidas por los lobbies, es sembrar la duda, pedir más evidencia o sustituir por análogos, lo que hemos hablado del bifenol S y el bifenol F, que tampoco son seguros, y debemos insistir sobre todo en actuar en las ventanas que nos implican a nosotros, que son las más críticas, aunque la evidencia pues, no sea del todo perfecta. Ya nuestras sociedades científicas llevan años haciéndose eco del riesgo, de la exposición, y han publicado y dado herramientas para reducir la exposición prenatal, estableciendo el papel que tiene el profesional en esa prevención e incentivando a tomar medidas, como el Colegio Americano, la sociedad, bueno, la FIGO y la Sociedad Internacional de Endocrinología. ¿Cómo os sentí ahora? Yo también. Bueno, pero podemos hacer cosas. Debemos priorizar cambios con mayor impacto y que tengan menor coste, que ahora os comentaré algunas recomendaciones, y dentro de este contexto, pediatras, ginecólogas, matronas, tenemos un papel importante porque estamos en la población más vulnerable. Ya sabemos que la exposición prenatal puede modificar trayectorias en salud, no solo infantil, sino en la etapa adulta, y que el embarazo es una buena oportunidad para intervenir. En este sentido hemos realizado varios trabajos, el primero de ellos el estudio EMBA, en el que realizamos una intervención en un grupo de gestantes para reducir esa exposición mediante una serie de cambios sencillos. Y medimos la exposición en pelo y en orina antes de la intervención y al final. El reclutamiento se hizo en la primera ecografía del primer trimestre y la intervención fue asesoramiento a través de grupos de WhatsApp y 4 seminarios que hablaban de nutrición, alimentación, cuidado recién nacido, incluso de la vacuna del COVID porque nos pilló en pandemia, y una guía informativa. Estas son las visitas que hicimos, pelo al principio y después del parto, y orina las diferentes visitas con los cuestionarios que se fueron administrando. ¿Y qué evidencias tuvimos después de la exposición? Se midieron en estas matrices metabolitos de plaguicidas persistentes y fenoles, como los que comentaba antes, bifenoles, parabenes y benzofenoles. De 100 mujeres que se reclutaron, se invitaron a participar, completaron el seguimiento 60, tuvimos una pérdida importante de participantes, la edad media fue de 34 años, la mayoría con estudios universitarios y la mayoría también de origen español. Y estas son las tablas de los diferentes compuestos que se midieron en los diferentes trimestres en los que se midieron en pelo y en orina. Están tachados los niveles estaban por debajo del límite de detección. Y en esta tabla, a la izquierda,
se ve la evolución en diferentes puntos en los que se hicieron los análisis y vimos que en plaguicida no persistente, al menos en 2 de ellos, se consiguió una reducción significativa y en los parabenes, benzofenonas y fenoles también se observó una reducción significativa en la mayoría de los compuestos que se analizan. Ahí, pues bueno, una población pequeñita, pero vimos que una intervención sencilla, fácil de implementar, fue capaz de reducir los niveles de posiciones en la mayoría de las participantes, aunque necesitamos intervenir en más sustancias. Ya sabemos que estamos expuestos a más sustancias, intervenciones más holísticas que aseguren mayor participación también y que, por supuesto, necesitamos más estudios en este sentido. Y actualmente estamos inmersos en este estudio. El GPN es un estudio europeo en el que participan 8 países y tiene una visión preclínica, o sea, más de laboratorio, para intentar indagar el papel que tiene la exposición a disruptor endocrino en el eje hipotálamo hipofisario fetal y materno, y luego también establecer políticas de salud para prevención, para reducir esa carga tóxica en este periodo. Por temas logísticos, este estudio está reclutándose en el clínico, pero se os invita a participar a todos aquellos que llevéis gestantes desde el primer trimestre, a través del código QR, están los contactos para derivar y poder estudiar y que participen las mujeres en este estudio. ¿Y qué podemos nosotros hacer en la consulta mientras la política no toma decisiones? Pues existen herramientas para hacer una historia ambiental breve, hacer un consejo estandarizado y poder dar recursos. Sin culpabilizar, igual que no os culpabilizo ni nos culpabilizamos nosotros, hacemos lo que podemos porque también necesitamos formación y tiempo para dedicarlo. Recomendaciones rápidas y alcanzables. En cuanto a la alimentación, priorizar alimentos frescos, no envasados, de temporada y de la zona. Intentar lavar y pelar, evitar procesado y la comida rápida y más los embalajes de esa comida rápida. El cartón de la pizza, el papel que envuelve la hamburguesa, porque está completamente lleno de plásticos, de ftalatos, etc. El patrón de dieta mediterránea que prioriza lo vegetal está demostrado que reduce la exposición. Evitar los plásticos de cualquier tipo. El usar vidrio, acero inoxidable, otros materiales inertes. No calentar en material plástico. En el entorno doméstico, reducir el consumo de químicos en cuanto a la limpieza, a la cosmética o los cuidados de los jardines. Mejorar la ventilación, al menos 10-15 minutos 2 veces al día, limpiar el polvo con paño húmedo y aspirar en vez de barrer, eliminar aquellos productos necesarios, sobre todo a nivel de uso cosmético. Y en intervención clínica, aunque no dependa tanto de nosotros, pero intentar sustituir 2 dispositivos que no tengan disruptores endocrinos, y está demostrado que la suplementación con vitamina C, yodo y ácido fólico tiene un papel protector. A la izquierda hay una herramienta, el ETOL Kit, que da recomendaciones para las diferentes etapas vulnerables que he comentado, por si queréis consultarlo. Y a la derecha, el enlace a la página web del estudio GPN, en el que nos dan herramientas para poder saber o identificar aquellas etiquetas de productos ecológicos que están libres de este tipo de sustancias, porque nos pueden vender la moto, y por ejemplo en el uso de los protectores solares. Y no tengo comisión, pero bueno, esto es acceso a los libros que publicó Nicolás Olea, el de la izquierda, Líbrate de tóxicos, que es más amplio y un poco más farragoso de leer, pero lo recomiendo, y el de la derecha, que son 80 recomendaciones que para nivel personal y también intentar llevar a la práctica nos pueden servir. A la izquierda, aquí, la guía que utilizamos en Estudio EMBA, por si queréis también utilizarla. Y a la derecha la web de la Universidad de San Francisco, que específicamente tiene un programa en salud reproductiva y medio ambiente en el que dan también consejos para reducir la exposición. Y nada, gracias.